buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar esta primera mesa de este día sábado del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica. Esta mesa 1 es sobre nuevas expresiones en la narrativa criminal en Chile. Y como indica el nombre, hemos convocado acá fundamentalmente a escritoras y escritores que podríamos llamar de la última corte, ¿no?, de lo más reciente que ha aparecido en el panorama literario de nuestro país en el género negro. Voy a ir presentándolos de uno a uno. Voy a comenzar por Julia Guzmán Guatín. Ella estudió Letras y Pedagogía en Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago de Chile. Publicó la novela Juegos de Villano en editorial Vicio Impune en el año 2018. Su cuento Anatomía Adversa apareció en la compilación Santiago Canalla, de editorial Espora y Renoceros en el año 2019, y sus narraciones Toda la carne a la parrilla y Rutinas indelebles se publicaron en la revista Trazas Negras. Acaba de salir su segunda novela, La conjura de los neuróticos obsesivos, de editorial Espora y Renoceros, que viene siendo la séptima entrega de la colección de narrativa negra La otra oscuridad. Muy bienvenida, Julia. Voy a presentar también a Juan Pablo Sáez. Juan Pablo es periodista, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de París II y Edición en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente cursa un doctorado en Literatura. Ha colaborado con artículos literarios en varios sitios electrónicos como Intemperie y Pánico, así como con artículos políticos en El Mostrador y en The Clinic. Desde el 2009 ha participado en distintos talleres literarios, destacando los cursos con los escritores Jaime Collier, Pablo Simonetti y Matías Correa. En enero del 2018 publicó su ópera prima Operación Requiem, en la colección Roja y Negra de Penguin Random House, una novela policial acerca de la desaparición de una guerrillera tras el fin de la dictadura de Pinochet. Desde el 2019 reside en Barcelona. Bienvenido, Juan Pablo. También va a estar con nosotros Valeria Vargas. Ella estudió Letras y Estética en la Universidad Católica y se especializó en guión en la EICTV, la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Codirigió el documental Niños del Paraíso, rodado en el archipiélago de Juan Fernández. Fue guionista de las series de televisión Los Archivos del Cardenal y Heredia y Asociados, esta última basada en las novelas de Ramón Díaz Heteroich. Ha participado en la escritura y creación de telenovelas para Televisión Nacional, Chilevisión y Mega. También ha dado clases de guión y adaptación literaria en la UNIAC y en la Escuela de Cine de Chile. Fue co-guionista del largometraje documental Allende, mi abuelo Allende, premiado con el Ojo de Oro en el Festival de Cannes del 2015. Vive en Ñuñoa, trabaja como investigadora, asesora de guiones y guionista de ficción y no ficción para cine y televisión. El Misterio Kinsel, el primer caso de Laura Naranjo, es su primera novela y fue publicada también en el año 2018. Muy bienvenida, Valeria. Por último, presento a César Bernay. César Bernay Arregada, él es bibliotecario, profesor y escritor. Durante más de 20 años se ha desempeñado como funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile. En 2005 publicó Trupán, un libro que rescata la historia no escrita de su pueblo. El año 2014 finalista del concurso literario Santillana Alfaguara con su cuento El planeta perdido del Principito. Ese mismo año es ganador del concurso literario de Biblioteca Viva con Periplo de un billete de Luca. El 2016 su cuento policial Sabueso de guante blanco es ganador del concurso literario Cuando las letras son la evidencia. Y el 2020, bajo los auspicios de Editorial Catalonia, publica Macabros, una obra que compila 7 célebres casos policiales reales, develando así que no existe el crimen perfecto. Muy bienvenido, César. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de dos escritoras, dos escritores que comenzaron a publicar en el género en forma bastante reciente. Los 4
Si bien César tiene este libro Trupán, que es anterior, macabro, que entra de lleno en el género, como mencionaba, desde el año 2020. Así que, bueno, el objetivo de esta primera mesa entonces es mostrar un poco en qué están pensando esta nueva corte de escritoras y escritores que entró, y yo agregaría que entró muy bien, con muy buenas obras en el género en forma muy reciente. Entonces, para motivar la conversación, yo voy a comenzar con una pregunta. Voy a juntar dos preguntas en una. ¿Cómo se llegaron a interesar por este género, por el policial y negro? ¿Y qué autoras y autores incidieron en ese interés? Voy a darle entonces la palabra primero a Julia Guzmán. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Tu pregunta, esa pregunta me la he hecho muchas veces. La hago porque me gusta tanto la literatura policial negra, y también me he hecho la pregunta al revés, ¿por qué hay gente que dice que no le gusta? No tengo respuesta para ninguna de las dos. Yo creo que hablando como desde una perspectiva teórica, pienso que la literatura policial o policial negra lo que tiene es que esta complicación que comparten todas las narraciones, ¿no es cierto?, conlleva un intento de solución que está relacionado con la adquisición del saber, con un conocimiento, ¿no es cierto? Y ese saber, de alguna forma, provoca, ¿no es cierto?, esta reparación. Por lo tanto, con esta adquisición del saber, yo creo que hay un placer, ¿no es cierto?, en la lectura, como que es una especie de saber controlado, ¿no es cierto?, no como en la realidad que uno quisiera conocer, saberlo todo, ¿no es cierto? Acá se limita, ¿ya? Y por otro lado, sobre todo lo que es la novela negra, yo pienso que la novela misma proporciona, ¿no es cierto?, un saber que quizás ha sido acallado o silenciado, ¿no es cierto? Como decía ayer Marcelo en su ponencia inaugural, en la novela negra construye una memoria, ¿no es cierto? Una memoria de los crímenes, ¿no es cierto?, que se han silenciado, de las fechorías que se han silenciado, replantean, ¿no es cierto?, desmienten todas las mentiras que hemos recibido por tantos años, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que la novela negra también proporciona un saber extraliterario que es súper interesante, ¿no es cierto? Ahora, ya desde una perspectiva quizás más trivial, ¿cómo surgió este interés? Yo creo que, ¿no es cierto?, quizás por la televisión, cuando era chica, había muchos programas, ¿no es cierto?, como Los Magníficos, Los Ángeles de Charlie, La Reportera del Crimen, películas de Hitchcock, ¿no es cierto?, donde hay investigación, hay intriga, se presenta un personaje, ¿no es cierto?, que busca, que indaga. Desde chica, Enid Blyton, que era mi autora favorita, con sus casos detectivescos, ¿no es cierto? También pensaba que el hecho de escribir y leer, ¿no es cierto?, esta novela policial, detectivesca o policial negra, se debe a no ser detective. Yo quería, cuando chiquitita, investigar, tener casos, aventurarme, ¿no es cierto? Y finalmente no me quedó otra que leer o escribir, ¿no es cierto? Entonces, y tratar de seguir estos héroes imaginarios. Ya más grandes surgieron lecturas como Edgar Allan Poe, Chesterton, Anderson Invert, ¿no es cierto? Luego, por la serie Heredia y Asociados, llegué a Ramón Díaz Heterovich,
y para mí, claro, se marcó un antes y un después. Yo creo que pude ver otro tipo de literatura policial, que era esta literatura policial negra, y a partir de Díaz Heterovich sentí que por ahí estaba, ¿no es cierto?, la forma que había que escribir y también que leer. Llegué a Mankell, ¿no es cierto?, a Larson, y con él, ¿no es cierto?, a Asa Larson, también a escritoras como Donna León, P.D. James, y así se fue ampliando la lectura, ¿no es cierto? Eso en los inicios, cuando todavía no escribía. No sé si respondí las dos preguntas, Eduardo. Sí, Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra con la misma pregunta a Juan Pablo. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores de este coloquio la invitación. Estoy muy agradecido. Yo en realidad llegué, o sea, pensándolo bien, llegué accidentalmente al género negro, accidentalmente en el sentido que nunca me propuse escribir esta novela desde este género. O sea, la novela Operación Requiem, que originalmente se llamaba Verónica G, por el nombre de la protagonista. Pero también pensándolo un poco, mi vida ha tenido, mi vida como periodista ha tenido un roce con el género negro, yo creo. Y por eso el protagonista, digamos, que busca esta guerrillera apodada Verónica G, es un periodista finalmente. Y quien lo ayuda, quien lo secunda en esta investigación, también es un periodista. Y creo que no es casualidad porque a principios de los años 2000, cuando salí recién de la universidad, a fines de los años 90, comencé a trabajar en una radio. Y hubo una temporada en que me tocó hacer el famoso móvil, que se llama, que es decir, que te pasan un auto. En esa época no había un chofer que te manejara el auto, y te pasaban un auto pequeño y me tocaba recorrer las postas, los hospitales de la zona sur de Santiago de noche, en la madrugada, y bueno, y empezar a recabar historias reales de, no sé, accidentes de tránsito, peleas que se habían producido entre pandillas, o peleas, digamos, familiares y que terminaban con gente herida. Y entonces ahí yo creo que el germen de muchas de las historias que se me han ido ocurriendo y que están en esta novela que yo escribí, digamos, surgen de todos esos personajes. Yo creo que surgen de esas vivencias que tuve como periodista. Yo creo que el periodista también tiene algo detectivesco también. Esto de tener que estar detrás de una noticia, tener que investigar el por qué se produce esa noticia y el querer hurgar, ir un poco más a fondo en ciertas historias, a uno lo hace, uno se vuelve finalmente un personaje de novela. Y así también otros colegas, o sea, uno conocía también la historia de otros colegas, de otros periodistas de la misma edad o mayores, y junto con ellos también se van produciendo historias, digamos, satelitales a la historia central. Entonces ese mundo a mí me parece, si bien es un mundo muy sacrificado, el mundo del periodista, más bien del reportero, el reportero nocturno, el reportero de radio, que muchas veces pasa desapercibido, digamos. Es una labor, digamos, muy literaria, muy novelesca. Y el que sepa escribirlo, como los que estamos aquí en este coloquio, en esta mesa, en este momento, quienes sepan llevar eso a la literatura, yo creo que se transforman finalmente en la gente que transfiere todas esas vivencias y las lleva al papel.
Bueno, Operación Requiem, la novela que yo escribí era al inicio era más bien una novela que se internaba en la interioridad del personaje central, que es Julián Oces, que es un periodista justamente. Y no era más que eso, era una novela, era un tipo que había conocido a una chica durante sus años de universidad y que esta chica desaparecía y finalmente comenzaba a buscarla. Y luego poco a poco fue transformándose, fue adquiriendo características y ribetes de un género policial. Y eso, creo yo, llegué más bien por accidente. En cuanto a los escritores, eh, ya antes de escribir la novela, tal como Julia, ya había conocido también a Stieg Larsson. Me había devorado su trilogía de Millennium. También me interesó mucho el personaje de Larsson en sí mismo, un tipo que escribía febrilmente y que muere de manera muy estúpida un día, por lo que sé, subiendo una escalera, le viene un ataque cardíaco y muere. Toda esa historia, la historia del autor y la historia misma de Millennium me llamó mucho la atención. Y luego también, bueno, Bolaño también lo seguía con mucho interés. Creo que las novelas de Bolaño, tanto Detective Salvaje y, no sé, Nocturno de Chile, Estrella Distante, también son novelas que de alguna manera rescatan el policial, pero a su manera. Y creo que eso es lo interesante de Bolaño, que de alguna manera plantea una especie de novela negra también, donde hay también siempre un detective o alguien que busca algo de una manera muy original. Y luego, bueno, ya desde pequeño también me gustaba mucho las novelas de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, por ejemplo. Creo que gracias al personaje de Sherlock Holmes tuve un acercamiento mayor a este género eh, que me gusta muchísimo. Y ahora último he estado descubriendo al autor mexicano Jorge Ibargüengoitia, y que tiene una novela que se llama Las Muertas. Quienes no lo hayan leído, los invito a leerlo. Es un libro muy cortito que habla sobre un hecho terrible en el México de los años, de fines de los 50, principios de los 60, que es un grupo de mujeres que reclutaba chicas muy jóvenes, niñas prácticamente de 12 y 13 años, y las reclutaba para la prostitución, forzadamente, obviamente. Y luego a muchas de ellas las asesinaban. Llegaron a asesinar a 150 chicas, niñas, y estas mujeres se hacían llamar las poquianchis. Y un hecho que ustedes lo pueden buscar en Google, es un hecho fascinante y terrible a la vez, que Jorge Ibargüengoitia, este autor mexicano, digamos, rescata y las lleva a esta novela, la hace ficcional, pero se basa en un hecho real. Eso es la respuesta a la pregunta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan Pablo. Vamos a seguir con Valeria. Hola. Hola. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que iba a terminar escribiendo una novela negra, pero a propósito de tu pregunta me puse a pensar, y cuando yo era chica, en mi casa había una colección de libros que sacó Six Barral, que eran unas ediciones que me las compraba un tío. Eran unas ediciones blancas, no sé si se acuerdan, unos libritos blancos. Y en esa colección venían un par de títulos de Manuel Vázquez Montalbán, Los pájaros de Bangkok, creo que era uno, y La Rosa de Alejandría. Bueno, y en mi casa había una política que a mí me parece muy sana, que tenía que ver con que nadie restringía qué es lo que podíamos o no podíamos leer. Entonces, como a mí me gustaba leer, yo lo leía todo. A veces, como era muy chica, a veces no entendía nada, y bueno,
de todas maneras, lo que iba entendiendo se iba acumulando en mi pequeña biblioteca personal interior, y Manuel Vázquez Montalbán fue un autor que me marcó, porque me leí la colección completa, pero la verdad es que Manuel Vázquez Montalbán fue como, me gustó el comisario, o sea, perdón, el investigador que cocinaba, como que todo, yo pienso que de alguna forma todo empezó un poco ahí. En la misma colección estaba Extraños en un tren, de la Patricia Highsmith, que también me gustó mucho. Estoy hablando de 10, 11, 12 años. Eh, Me gustó mucho. Y bueno, y después, un poco como comentaban Juan Pablo y la Julia, el cine también influyó. Me acuerdo que Chinatown fue súper importante. Esa película es una joya. La vi varias veces, de hecho. Todo esto sin un plan. No había plan. Y después, una amiga muy cercana, en su casa había una colección de novela negra, unos libros de bolsillo que eran de su papá, que habían sido de su papá. Y ahí estaba todo Raymond Chandler. Entonces, bueno, ella me los prestaba. Estamos hablando de una época en que, bueno, uno no se compraba libros porque era chica, entonces el acceso era ese, digamos, los libros que estaban en la casa de uno, que estaban en la casa de los primos, que estaban en la casa de los amigos. Y yo tuve la suerte que, bueno, que había libros en casi todas las casas y estaban estas colecciones. Y yo creo que formaron en gran medida esa generación. Eh, Estas colecciones baratas, había otra que eran unos rojitos de arcilla, pero eso era como más siglo de oro español, pero bueno, circulaba ese tipo de información. Después, bueno, por supuesto, Ramón Díaz Heterovich, eh, que ahí pasó algo importante porque Ramón Díaz Heterovich hablaba de mi ciudad, de mis calles y de espacios súper reconocibles. O sea, había algo ahí que era súper atractivo para mí y que tenía que ver con el registro documental. Yo en ese momento probablemente no le ponía esa palabra, pero, o sea, no lo denominaba así, no usaba esa forma de denominación, pero toda mi carrera como guionista ha tenido mucho que ver con la investigación. O sea, cada vez que un guionista escribe algo, independientemente del género, del formato, siempre hay una investigación previa. Y investigar es apasionante, o sea, para mí es apasionante. Me gusta mucho investigar. Y estos personajes, como decía Juan Pablo, efectivamente se dedican la mitad de su trabajo, hay una parte que es aventura en la calle, pero la otra mitad del trabajo es ponerse a pensar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, en qué contexto sucedió, eh, y a eso le sumaría, eh, bueno, leí básicamente todas las cosas que nombraron Juan Pablo y la Julia, que es como los clásicos, podríamos decirlo así, Arthur Conan Doyle, eh, también a nuestra querida Agatha Christie, cómo no nombrarla, cómo no mencionarla. Con Agatha Christie pasa también que hay hartas películas antiguas, entonces hay novelas que uno leyó y hay otras que uno cree que leyó, pero en realidad no la leyó, lo que hizo fue ver una película. Somos una generación además que ha estado formada también por lo audiovisual. Entonces, y como es un género que tiene mucho éxito en el mundo audiovisual, entonces se van combinando las cosas. Yo diría, te estaba diciendo otra cosa, se me fue el hilo. Bueno, el asunto es que esto se fue formando de a poco y llegó un minuto en que apareció Stieg Larsson. De hecho me acuerdo que era verano, y dije, bueno, voy a comprar este libro. Yo tenía un prejuicio con los libros tan largos, debo decirlo, y además estaba tan de moda que yo dije, pero me lo compré porque la curiosidad era mucha, y bueno, por supuesto que fui después y tuve que comprar los otros dos, porque me pareció fascinante.
Ahora, para mí, esa trilogía es Lisbeth Salander. O sea, sin Lisbeth Salander no tiene no sería lo memorable que es. Entonces, ahí pasó algo importante, creo que es lo que te iba a decir hace un rato, que tuvo que ver con que yo dije, ok, me he pasado toda mi vida leyendo, no es lo único que leo, pero me he pasado toda mi vida leyendo las aventuras de detectives, investigadores, comisarios, etcétera. Bueno, Andrea Camilleri también lo quiero nombrar porque me encanta el comisario Montalbano, pero son todos hombres. Entonces cuando apareció Lisbeth, con su imperfección, con su desamparo, porque es un personaje vulnerable, no es que sea, no es como las heroínas de las películas de acción que son un poco como Mujeres Maravilla. No, Lisbeth es un personaje muy frágil, muy vulnerable, pero que al mismo tiempo tiene una fortaleza y una inteligencia que son muy atractivas. Entonces ahí recién diría yo que me dieron ganas. Yo dije, ¿y si escribo una historia en la que la protagonista sea una mujer, que sea ella la que descubre, que sea ella la que investiga, que sea ella la que resuelve un misterio y con las herramientas que tiene? O sea, ni siquiera hacker, porque Lisbeth igual es una hacker, o sea, es como, igual tiene como un superpoder, por decirlo así. Entonces como me lo planteé como un experimento. Yo dije, ¿y qué pasa si escribo una historia en que la protagonista sea mujer y es ella la que resuelve, como lo resolvería cualquier hija de vecino? O sea, esto es lo que tengo, esto es lo que sé, cómo me las arreglo, veamos si resulta. Y bueno, al parecer resultó. Y ahí entré en este mundo, digamos, que me ha traído un montón de satisfacción, debo decirlo. Eso. Muchas gracias, Valeria. Antes de darle la palabra a César, solo un comentario muy breve. Es bien interesante como, claro, van surgiendo un montón de lecturas comunes y que cruzan generaciones. O sea, son como lo nuevo que ha surgido y, claro, nos hemos nutrido básicamente de los mismos textos, las mismas películas. Muy interesante el tema de, claro, eso influye en la decisión de escribir en este género, pero también influye lo profesional, como en el caso de Juan Pablo con su carrera como periodista, y sin duda en el caso de César, a quien le voy a dar la palabra ahora como funcionario de la PDI. Adelante, César. Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por invitarme a este encuentro. Gracias por también darme parte de esta excelente mesa con excelentes exponentes del género. Yo, respecto a la primera pregunta, quiero contarles que mi papá es policía. Mi papá durante mucho tiempo desempeñó la labor policial en la difícil década del 70 y el 80, donde la función policial se ejercía de otra manera, con una pobreza franciscana. Yo recuerdo que mi papá, cuando estaba de guardia, llevaba su propia máquina de escribir, su lápiz goma, su papel de roneo, y el fin de semana en la casa él se ponía a transcribir partes porque no había máquinas fotocopiadoras. Entonces él el fin de semana se instalaba en el comedor y empezaba a transcribir sus partes policiales. Y yo me entretenía mucho escuchando su máquina de escribir, y además él cuando escribía tenía que revisar en voz alta. Entonces yo estaba al lado ahí con mi tecito, con mi juguito, entre mirando la tele y mirándola a él, y sentía el teclar de la máquina, sentía la campanilla, el rodillo, y sentía que él borraba, y cuando él revisaba leía en voz alta, y yo me fascinaba cuando él hablaba que tal persona con tal ruto, domiciliado en tal parte, lee y escribe, en el día de los hechos hizo tal cosa, y yo iba escuchando y me lo encontraba fascinante. Fue mi primer narrador oral, digamos, que me empezó a contar la oscuridad de esta ciudad, con todos los maleantes y criminales. Y luego transcurrió mi infancia, yo siempre fui muy malo para leer. Yo recuerdo que no me leía los libros, leía solamente capítulos, resúmenes, era muy malo para leer, pero sí me gustaba estar bien informado, eso sí. Entonces yo me entretenía mucho con los diccionarios que habían en casa, con la enciclopedia, yo buscaba las palabras, buscaba datos históricos. No me gustaba leer novelas, libros, no, pero sí estar bien informado. Y es por esa razón que el año 96 ingresé a estudiar bibliotecología. Yo quería ser bibliotecario,
me titulé en 2000, y ahí me pasó algo importante, respondiendo a esta pregunta de cómo llego al género policial. Bueno, con este antecedente de mi infancia, el resabio de mi padre, el año 96, cuando ingreso a estudiar bibliotecología, se inaugura el bibliometro. Entonces yo, siendo un joven estudiante, me invitaron a repartir boletos del bibliometro a la gente para que supiera que se inauguraba esta red de bibliotecas en el tren subterráneo. Y estuve todo el día repartiendo volantes ahí a la gente, invitándola a que conociera el bibliometro. Y cuando terminó la jornada, el equipo del bibliometro se congració con nosotros, nos regaló la inscripción, que en ese tiempo costaba como 3.000 pesos, pues nos regalaron la tarjeta. Así, desde ese momento teníamos acceso a pedir la cantidad de libros que quisieran. Y yo era muy malo para leer, pero yo veía que todos mis compañeros sacaban y sacaban libros, se los devoraban y los comentaban. Y así fue cuando un día llego al módulo del bibliometro y pregunto, y claro, inmediatamente recordé a mi papá y pedí libros policiales. Y ahí conocí a los mismos autores que han mencionado Julia, Juan Pablo y Valeria, Agatha Christie, Sherlock Holmes con Arthur Conan Doyle. Pero también me pasó algo curioso, comencé a conocer otros más, leí mucho a George Simenon, a Early Stanley Garner. Decía yo que tuve la oportunidad de ingresar a trabajar a la biblioteca de la Policía de Investigaciones, y ahí me di cuenta de la otra parte, ¿no? Es decir, que habían crímenes reales. Entonces yo empecé a trabajar, llevo más de 20 años trabajando en la PDI, y me pude verificar de que tenía dos estanterías, ¿no? Una estantería con novelas policiales, con detectives de tinta, y por otro lado tenía los casos reales con detectives de sangre. Y ahí pude hacer un contraste y reconocer la diferencia que había entre una novela y entre un crimen. Ahí encontré esa dicotomía y que me fascinó. Entonces yo tenía que atender a mis usuarios, que eran aspirantes, funcionarios, en retiro o activo, también agentes de la sociedad civil, y trabajábamos con este material, y por un lado teníamos los detectives de sangre y por otro lado los detectives de tinta. Así que esa fue la dinámica, y ahí empecé a transitar en ambos costados. El año 2008 tuve la oportunidad de participar en un encuentro que hubo en la Biblioteca Nacional sobre escritores policiales, y ahí yo creo que comienza mi trabajo ya más directo con lo que es la novela negra, cuando en la misma mesa ahí comparto con Bartolomé, con Ramón Díaz Eterovich. Ahí me pude enterar de que existía toda esta cofradía de autores del noir. Ahí te conocí a ti, conocí a Cecilia, conocí a Antonio Rojas, es decir, conocí a toda esta cofradía que me fascinó, me encantó, empecé a seguirlo, empecé a trabajar, y hoy día ya con mis últimas publicaciones ya estoy siendo parte también, en cierto modo, de esta cofradía, lo que me tiene tremendamente satisfecho, Eduardo. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué temas le interesan particularmente dentro del género? O sea, cuando decimos género negro, eso es amplio. Y bueno, y viendo la obra de ustedes cuatro, hay diferencias claras, por supuesto, en las temáticas. ¿Qué temas le interesan en general, tanto lo que ya han escrito como lo que estén trabajando, lo que piensen trabajar a futuro? Vamos con esa pregunta y después vamos a dar espacio, nos están llegando preguntas del Facebook Live. Marcelo González ha hecho un par de preguntas, vamos a dar después espacio a las preguntas también de los auditores y las auditoras que nos están viendo. Vamos con la pregunta sobre las temáticas. Vamos a seguir el mismo orden. Julia, ¿puedes partir tú, por favor? Claro. Bueno, primero, temáticas como lectora, quizás, ¿no es cierto? Como lectora me intereso mucho en los detectives, ¿no es cierto? Y eso es lo que... y las detectives, eso es lo que también señalaba ayer Marcelo, que en Chile se estaba, ¿no es cierto?, creando, conformando, ¿no es cierto?, un grupo ya de detectives, una tradición de detectives, y creo que ahí hay un lazo emotivo, ¿no es cierto? Uno quiere saber qué va a ocurrir con Naranjo, con Laura Naranjo, con Huerta, con Heredia, ¿no es cierto?, con Valdivia, como dijo Valeria también, Lisbeth Salander, ¿no es cierto? En realidad uno crea un lazo con los detectives como lectores, y también como uno conoce esos detectives, uno sabe que van a husmear en lugares, ¿no es cierto? Y en temáticas que son súper conflictivas, ¿no es cierto? Entonces uno les tiene fe, ya, uno ya
ya como que sabe, Melgarejo también, que es un tremendo detective, ¿no es cierto? Ortiz. Entonces, son como que uno yo los espero, no me gusta generalizar, pero yo espero que aparezcan, ¿no es cierto? Y enterarme de lo que ellos se van a enterar. Desde la perspectiva de como escritora, yo creo que no soy la única, estoy atenta a lo que pasa, ¿no es cierto?, a las noticias, a los chanchullos que aparecen día a día, ¿no es cierto?, a estas situaciones turbias, ¿no es cierto?, que no tienen seguimiento, y que demuestran que todavía estamos nosotros viviendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de la dictadura. Se ven todavía los influjos de la dictadura en la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si me hablas tú de temáticas, las novelas de dictadura, novelas de postdictadura, donde se ven incluso relaciones de los crímenes que ocurren hoy, ¿no es cierto?, que tienen una historia y quizás una causalidad en nuestro pasado reciente. También abusos tremendos, ¿no es cierto?, de las mineras, escándalos ecológicos también, lo que hemos visto con las novelas también de Díaz Heterovich, con la iglesia, ¿no es cierto?, cómo se han tapado estos crímenes. Yo creo que lo que tiene la novela negra, y eso lo dice Yves Reuter, es que se convierte en un estudio de caso, y lo comentó Juan Pablo, ¿no es cierto?, en la tremenda investigación que hizo. Por lo tanto, pienso yo que lo que hace por un lado se provoca esta síntesis, ¿no es cierto?, entre este detective que crea afecto, que crea mucho interés, y lo que este detective va descubriendo y nos muestra de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que en realidad es incluso inverosímil, ¿no es cierto?, en nuestra realidad es inverosímil lo que nosotros vemos en ella, y ficcionalizarla de pronto se vuelve un ejercicio súper interesante, ¿no es cierto?, frente también a tanta mentira que nos muestra. Entonces, ficcionalizar la realidad en oposición a esta mentira en la que nos vemos nosotros sumidos en tanto montaje. Eso, Eduardo, no sé si te respondí. Sí, muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Pablo. A mí personalmente me interesa mucho la temática donde se cruza el thriller con la política. Creo que, bueno, a mí me gusta mucho la política como tema de conversación, como tema de debate, siempre me ha gustado mucho, más todavía ahora cómo está la situación política en Chile, que está muy entretenida, entre comillas. Antes, digamos, en los años 90 o hasta antes del estallido, la política era como una novela muy aburrida, donde todo era, donde se sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar, se sabía perfectamente qué iba a pasar el mes próximo, la semana próxima, el año próximo, quién iba a ser el presidente, etc. Hoy día, toda esta incertidumbre, si bien digamos, desestabiliza de alguna manera al país, no deja de ser entretenido. O sea, esto de que no sepamos qué es lo que va a ocurrir en la próxima semana, qué nuevo personaje va a salir, lo hace muy entretenido. Y bueno, me alejé un poco del tema, pero lo que iba es que me interesa mucho cruzar los temas políticos con el thriller. Creo que ahora, justamente a través del estallido social, se han dado un montón de temas que yo creo que van a ser explorados por los autores de la novela negra. Ya sobre todo, ya me estoy imaginando, o sea, la misma jornada, el 18 de octubre, da para una novela en sí misma.
la quema de las estaciones de metro, por ejemplo. No sé, todo eso da en sí misma ya es una novela. A mí en particular me gustó, siempre me ha interesado explorar, digamos, la trastienda de la política de la transición en los años 90, que creo que está muy poco explorada. Si bien el personaje de Heredia existe, digamos, en los años 90, siempre hay una mirada, digamos, a la dictadura, siempre hay una mirada, un enganche con el tema del golpe de Estado, digamos, pero la transición vista desde mi generación, yo nací en el año 75, creo que está muy poco explorada todavía. Todavía hay una mirada hacia la dictadura más que la transición. O sea, toda esa historia tapada, toda esa izquierda y centro izquierda que de alguna manera actuó como los enemigos que ellos tenían, digamos, con herramientas propias de una dictadura. Estoy hablando, por ejemplo, de la oficina, la famosa oficina. En mi novela yo de alguna manera doy cuenta de eso. Toda esta cosa de la mujer metralleta, el grupo Lautaro, que de alguna manera fue tapado muy rápidamente. Y bueno, creo que todo eso siempre me ha interesado explorar. Pero bueno, es verdad que con el estallido social, digamos, la temática va a ser otra. Lo más probable es que la transición pase viola, como se dice, y el estallido social se tome, digamos, el interés de los autores que vayan escribiendo novela negra. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Siguiendo con el mismo orden, Valeria. Sí. A mí me interesa, por el momento, me interesa la forma en que la familia, el poder que tiene la familia, va de alguna forma condenando a sus descendientes. O sea, hay un tipo de novela negra que se enfoca en las grandes conspiraciones, por decirlo así, en los grandes poderes. Detrás de eso siempre hay redes familiares. Siempre hay redes familiares y siempre hay víctimas. Daños colaterales, podríamos llamarlo también. Entonces, a mí me interesa ir más a ese mundo, al mundo de los secretos familiares, al mundo de todo lo que tiene que ver con la herencia maldita, por decirlo así, en el sentido de que, claro, hay un miembro de la familia que comete un crimen, o hay un miembro de la familia que resulta ser víctima de un crimen, pero eso a la larga es una bomba de racimo. Es una bomba de racimo porque no es solamente esa persona la afectada, ya sea por su crimen o por su decisión de atentar contra otro, sino que de todos los demás, todos los demás. Y eso es bastante invisible, o sea, son como microhistorias, porque tenemos la gran historia, que por supuesto puede ser contada desde distintos puntos de vista, pero detrás de eso siempre, voy a poner un ejemplo muy sencillo, complejo por supuesto desde el punto de vista humano. La familia de un asesino, la familia de un ladrón, la familia de un torturador, tiene que cargar con eso. Y eso necesariamente desemboca en otras acciones que de una u otra manera incluyen la violencia, porque el germen de la violencia se expande rápidamente, ¿ya? Entonces, bueno, me interesa el mundo de los secretos familiares, me interesa el mundo de todo lo que ocultamos, sobre todo en países como este, en el que parecer normal y parecer tener todo de acuerdo con la convención es lo esperable, entonces todos parecemos muy normales, todos parecemos muy
buenos ciudadanos hasta que aparece un cadáver en el jardín. Y no es un decir. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa la novela negra como registro documental. Bueno, yo trabajo en documental, en el mundo documental, y me parece que la novela negra también cumple, tal vez sin darse cuenta, esa función. O sea, no sé, si pensamos, por ejemplo, en René Vergara, hay sectores completos de la ciudad que tenemos como la imagen de primera mano de cómo realmente eran gracias a él. De hecho, tiene un relato de un ladrón que asalta una casa en Ñuñoa y describe cómo era el barrio del Aguilucho, qué sé yo, Calle Holanda, todo ese sector. Registro documental de la ciudad, que me parece súper importante. También hay novelas que hacen registro, por supuesto, de otras ciudades de Chile. Me parece importante porque este es un país que tiene serios problemas con la memoria, no solamente desde el punto de vista de nuestra traumática historia nacional, sino que también desde el punto de vista de que todo es arrasado. Todo es arrasado. O sea, no nos damos cuenta, salimos a comprar pan y hay 3 casas menos. Entonces, la memoria va desapareciendo. Uno como que, a mí me pasa de repente que me acuerdo cuando paso por Pedro de Valdivia con Providencia, por ejemplo, me acuerdo que en una esquina había una casa gigante, una casa española, que cuando yo era chica la encontraba muy bonita, que tenía muchos azulejos, qué sé yo, ya, era una casa maravillosa. No, no existe. O las nuevas generaciones ni siquiera van a tener el vago recuerdo, y estoy poniendo un ejemplo simple, pero hay un montón de patrimonio fundamental en todas las comunas que ha sido arrasado. Entonces, la novela negra, como es muy callejera, también cumple esa función, creo yo, y para mí es interesante, porque registramos antes de que desaparezca, registramos antes que desaparezca, por lo menos que quede en nuestro relato. Y bueno, por supuesto, el rescate de la memoria, también me interesa el rescate de la memoria más allá del registro documental social, el registro de la memoria en función de todo esto que hemos sufrido y que de una u otra manera vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, pese a que a muchos les molesta, y lo cierto es que vuelve a aparecer porque es algo que está ahí y que sigue vivo. Y lo otro que, para cerrar, que me atrae mucho de la novela negra es que permite acceder como narrador y como lector a todas las clases sociales. O sea, yo en una novela negra puedo encontrar desde el millonario hasta el que vive en la calle, en una misma historia. Entonces, este abanico de personajes hace que la novela negra sea súper atractiva desde el punto de vista desde el punto de vista humano. O sea, cómo funcionamos como sociedad. Y bueno, en nuestro caso, en una sociedad tan desigual, tan injusta, eh, es algo que queda de manifiesto cuando haces este como recorrido por las distintas clases sociales. Cómo vivimos, cómo realmente vivimos. Y no como nos muestran que se supone, la vida que se supone que tenemos no es así. Eso es lo que me atrae. Esas son las temáticas que me llevan a la novela negra, para leerla y para intentar aportar también desde mi escritura. Eso. Muchas gracias Valeria. Bueno, como pueden ver las auditoras y auditores, tenemos una variedad de temáticas que están trabajando voy a aprovechar ahora, antes de darle la palabra a César, de colar una de las preguntas que nos está llegando al Facebook Live, porque yo creo que esta pregunta en particular tiene que ver con la que estamos conversando ahora, que es sobre las temáticas.
La pregunta que es directa para César es de Chintan Sun, que le pregunta qué tanto hay de los hechos reales y de los archivos del crimen de la policía presentes en tu escritura en particular. Sí, buena pregunta. Bien, bueno, respondiendo a la pregunta inicial, naturalmente los temas de mi interés son los casos reales. Yo en un momento tuve el acceso al cúmulo de libros de nuestros autores nacionales respecto al género negro, que sentí en un momento que se escapaban un poquito con esto que menciona Valeria, y en cierto modo la ha mencionado también Juan Pablo y Julia, en el sentido que la novela negra, ¿cierto?, se apropia un poquito de esta novela social. Gracias a ella podemos comprender un poquito los contextos, los fenómenos, el patrimonio, y creo que en un momento se escapó un poquito. Ayer lo decía Marcelo González en la ponencia inicial de este encuentro, que cuando decimos que todo es negro, al final nada es negro, decía Marcelo. Entonces yo también siento lo mismo, que perdimos un poquito el foco inicial de lo que es el género, de mi humilde percepción naturalmente, y yo siento que en cuanto a las temáticas que yo trato de abordar, tienen el eje central en un crimen real, ya que la frase clásica, icónica, que la realidad supera la ficción, es lo que yo he venido profesando, ¿no? Yo creo que hay casos reales que tienen tantos elementos tan sabrosos, tan dignos de poder ser escritos noveladamente, que yo me apropio un poquito de ellos. Yo siento, Eduardo, y lo comento también con toda la audiencia, que últimamente los esfuerzos literarios, documentales, de guionistas, se han centrado mucho en la figura del homicida, del criminal. Basta ver Netflix y tenemos series como Narcos, El Chapo, El Patrón del Mal, que se centran mucho en la figura del criminal, porque a lo mejor provoca gozo al lector. Yo creo que hay muchos lectores que gozan a lo mejor al leer una lectura donde vemos a un criminal que degolla, que es psicópata, que envenena, que descuartiza, pero en mi parte, y a partir de mi trabajo, y trato con esto de responder la pregunta que tú acabas de señalar, que apareció en el Facebook Live, creo que a partir de los casos reales nosotros podemos darnos cuenta de la experiencia y la perspicacia de la investigación criminal. Mi trabajo puntualmente, y son las temáticas que a mí me gustan, es triangular a la víctima, al homicida y al investigador policial. Yo siento que en todos los casos policiales la relación de la víctima con el homicida es clave, y eso creo que se ha dejado un poquito de lado. Yo veo pocos trabajos en los cuales se centra en la víctima, se centra básicamente en el homicida. Entonces yo trato de ahondar un poquito en por qué la víctima, por qué el homicida eligió a esa víctima, por qué el femicidio fue con esa mujer, por qué el crimen fue con ese vecino. Creo que ahí la víctima tiene muchos antecedentes interesantes que poder tomar esa hebra y seguirla. Y asimismo, a partir de mi trabajo, de lo que yo he podido leer, de lo que se ha clasificado, me parece que la perspicacia del investigador policial de cómo llega al homicida es clave. O sea, podemos ver, por ejemplo, en el caso Jurasek, cómo la relación que tiene Jurasek con su homicida es clave, cómo la investigación que lleva el prefecto Illesca es clave. Ni hablar del caso de los hermanos Rojos, con un caso emblemático, ¿verdad? ¿Por qué la homicida Janet Hernández atenta contra sus hijos, en lo que se ha llamado el síndrome de Medea? ¿Por qué razón en el incendio de la cárcel de San Miguel, por qué razón se genera esta pelea en la cárcel? ¿Qué es lo que detona en el alma de los reos que se genere esta trifulca por este espacio que termina con este dantesco incendio? Casos hay muchos. Yo no quisiera ahora centrarme en todos porque es fascinante, pero estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la colombiana Juliana Acevedo, que fue descuartizada por su coterráneo Edwin, otro colombiano, que la descuartiza y la tira por el río Mapocho. El detective encontró un pie, no había dónde sacar una huella, dónde sacar un cabello, dónde sacar ADN, había un pie. Y como era una extranjera, los datos no estaban en nuestras bases de datos, entonces, ¿cómo podemos llegar a la identidad de esta persona? ¿Y cómo se llegó? Se llegó por la manicure que había en el dedo del pie, ¿sí? La Juliana, poco antes de morir, se hizo la manicure en los pies, en la uña tenía una flor. Entonces, ¿qué es lo que hizo el detective? Con su perspicacia, con su instinto policial, ubicó la peluquería en un caracol de Santiago de quién dibujó esa flor en la uña. Y por la peluquera se supo quién era, se fue al domicilio y se pudo encontrar al homicida. Entonces, mis temáticas descansan en poder triangular en casos reales a la víctima, al homicida y al detective. Muchísimas gracias, César. Hay una pregunta de Maribel Quintana, que la voy a responder yo porque se responde muy breve. Pregunta por el libro que mencionó Juan Pablo, el de Jorge
Ibargüengoitia, se llama Las Muertas, esa novela. Voy ahora, no quiero que se nos pase el tiempo sin atender las preguntas que siguen llegando del Facebook Live. Marcelo González había hecho dos preguntas que se pueden resumir en una. ¿Qué autores noir están leyendo en la actualidad? Ustedes nos comentaron en la primera ronda de lo que habían leído históricamente, pero ahora, en este momento, ¿qué están leyendo? ¿Qué recomendarían? Pregunta Marcelo, con particular énfasis en el caso de César cuando le toque, porque justo esa fue la parte en que se cayó la conexión. ¿Qué cosas los han atrapado y qué recomendarían? Eso. Vamos con esa pregunta de Marcelo González y le ofrezco la palabra a Julia. Ahora estoy leyendo José Gay, estoy haciendo un repaso de casi toda su obra, porque, bueno, el próximo viernes va a haber una mesa, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar de la obra de José Gay. Para mí, cada vez que lo leo es como si fuera el primer encuentro con su obra, que encuentro que es un escritor que llega a un tono, a diferencia quizás de muchos escritores noir, no me ha tocado ver que se repitan los detectives, por ejemplo, porque por ejemplo ahora con Las manos al fuego es un procurador, Adrián, ¿no es cierto? Luego es Abel Ayala en el caso P, ¿no es cierto? Entonces, no vemos que haya una continuidad con los detectives por el momento, no sé, pero uno logra ese acercamiento con los personajes. Aparte de que José Gay hay una contextualización, ¿no es cierto?, del momento de la historia, ¿no es cierto? Uno por ejemplo, con el caso P está todo el tema de Contreras, ¿no es cierto?, que no quiere ir a Punta Peuco, entonces se ve todo este proceso de cómo llevarlo, de la prensa, cómo acompaña este evento. Por lo tanto, aparte de ser historias genialmente contadas, investigaciones muy minuciosas, personajes tremendamente cercanos, hay una panorámica de lo que está ocurriendo en el momento de la escritura. Las manos al fuego está ambientada en los años 83, ¿no es cierto? Los Lambton son historias, ¿no es cierto?, que viajan en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando se evoca la guerra civil, ¿no es cierto?, 1891, estamos en 1930, y hay así un viaje en el tiempo a través de la obra de José Gay que verdaderamente vale la pena hacer. ¿Ya? Ahora estoy compenetrada con ese autor, estoy leyendo a José Gay, después no sé lo que vaya a leer, pero por el momento es Las manos al fuego, lo estoy releyendo. Es una obra que es muy, muy, muy emotiva. Habla también de los proyectos de vida de los personajes, de los ideales de los personajes, de cómo estos ideales van cambiando, cómo la vida va transformando a las personas. Eso, no sé, eso es en eso estoy ahora, con José Gay. Muchas gracias, Julia. Le voy a ofrecer ahora la palabra a Juan Pablo para la misma pregunta y la voy a complementar con una que acaba de llegar también del Facebook Live. Andrea Ugalde, que va algo como mucho más preciso y algo eso, que cada uno recomienda un libro, que se vincula con lo que estamos hablando ahora de que han estado leyendo, que recomendaría. Juan Pablo. Bueno, yo no es que tenga, digamos, una lista, me vaya haciendo una lista mensual, digamos, de autores del género policial o del thriller.
más bien voy leyendo lo que me va cayendo en las manos y voy eligiendo ciertos autores por ciertas temáticas, pero bueno, uno de los últimos autores que leí y que se cruza también con el, digamos, con el género negro de alguna manera, es, bueno, este mismo de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, pero también leí hace muy poco El adversario de Emmanuel Carrère, que es un libro antiguo, obviamente, desde el año 2000, pero lo leí ahora, y que cuenta la historia de un hecho real, o sea, Carrère se basó en un hecho real, sobre un falso médico que termina asesinando a su familia completa, y no solamente a su mujer y a sus hijos, sino que también a sus padres. Esto no estoy spoileando nada, porque, la novela no es sobre el asesinato, sino que es sobre el asesino, justamente, más o menos como estaba diciendo César, yendo en contra un poco de lo que él decía, que no nos fijábamos mucho no nos concentrábamos mucho en las víctimas, sino que más bien en el victimario. En este caso, Carrère elige fijarse, concentrarse en el victimario, y lo hace de manera magistral. De hecho, llega a entrevistar al asesino, que a todo esto uno queda helado, porque después de todo esto asesinato y todo, bueno, la justicia francesa digamos, le da la cadena perpetua, pero esta cadena perpetua que si tú te portas bien en la cárcel, tú después de un tiempo puedes salir. Y efectivamente el tipo salió, creo que el año pasado, salió de la cárcel, y se metió ahora es monje, se metió en un monasterio, o sea, increíble cómo la novela uno podría continuarla, o sea, hacer El adversario 2 y seguiría siendo tan entretenida como la primera. Bueno, la cosa es que se concentra en el victimario, lo llega a entrevistar, y es fascinante entrar en la mentalidad de un tipo que es capaz de hacer todo lo que hizo. A mí me recordó mucho la novela de Truman Capote, A Sangre Fría. De hecho se parece un poco en la forma en que está hecho. Y luego he estado leyendo también, leí hace muy poco también una novela que es antigua, pero que también vale la pena leer, y con esto estoy recomendándola también, que es la novela de Javier Cercas, que se llama Soldado Salamina, y que también es una investigación. Es un escritor, también un periodista español, a quien le encargan hacer un reportaje sobre un tipo que formaba parte de las milicias profranquistas durante la Guerra Civil Española, en Cataluña. Y el tipo lo empieza a buscar y se da cuenta que la historia que se ha tejido alrededor de él, el mito que se tejió alrededor, es un mito, ese es un mito, es una invención. Entonces empieza a buscar como la historia verdadera detrás de esto. Y es muy entretenida, también es una de estas novelas como a mí me gusta, que se cruzan un poco con la historia, con la política, y ambas novelas, creo yo, El adversario y esta de Javier Cercas, las recomiendo mucho a los lectores en general. Muchas gracias, Juan Pablo. Valeria, la misma pregunta. Cosas que han estado leyendo, que les hayan atrapado y alguna en particular que recomienden. Actualmente estoy leyendo una escritora francesa que se llama Fred Vargas, que es un seudónimo. Ella no es Vargas. Es una escritora muy interesante que yo creo que a César le encantaría, porque el comisario Adamsberg, que es el encargado de resolver los casos, es un personaje muy imaginativo, pero al mismo tiempo maneja muy bien todo lo que tiene que ver con pruebas, con análisis, con esta cosa como un poquito más forense. Hasta el momento me está gustando bastante. Son unas tramas, es de ese tipo de trama que hay que estar muy atento, porque
todo cuenta. Todo cuenta en términos de descubrir quién es el asesino. También estoy leyendo a Julia Guzmán, aquí presente. Estoy leyendo Juegos de Villano, que hacía tiempo que lo quería leer. Me está gustando también. Lo estoy leyendo paralelamente. Hay mucho de lo que habíamos estado conversando, digamos, esto de secretos familiares, rescate de memoria, en provincia. Está muy, muy entretenido. Y bueno, la verdad es que yo creo que a la hora de recomendar es bueno explorar autores, porque, no sé, por ejemplo, Raymond Chandler, yo creo que hay que ir directo a El Largo Adiós y que hay que leerlo de todas formas. O sea, yo creo que mm, hay mucha oferta de novela negra. Bueno, cuando podíamos ir a las librerías más frecuentemente, hay mesones completos de novela negra. Y claro, tienen tapas muy atractivas y todo, pero no siempre responden a las expectativas de lo que realmente es la novela negra como más clásica. Entonces, si les interesa la novela negra, yo creo que es bueno ir como a los clásicos. A Sangre Fría, por ejemplo. Es una súper buena recomendación siempre. De cosas más nuevas, hay una novela que se llama Sobre los huesos de los muertos, que es de la Premio Nobel, de Olga Tokarczuk, no sé si está bien dicho el apellido, que es súper interesante. Es una mujer que vive en el bosque, una mujer mayor que vive en el bosque y empieza a investigar por su cuenta un misterio que le intriga, digamos, misterio relacionado, por supuesto, con sangre. Esos serían estoy leyendo a la Fred Vargas, como les decía, a Julia, y esas son como las recomendaciones que podría hacer, pero me voy a permitir recomendar algo que nadie me ha pedido, que que tiene que ver con series, porque yo sospecho que la gente que lee novela negra también ve series. Hay una serie que está en Netflix y me imagino que también se puede conseguir de otra forma, menos eh, legal, digámoslo, que se llama Interland, que es una serie galesa. ¿Por qué la recomiendo? La recomiendo porque, a propósito de mi interés por el rescate de memoria, esta serie, uno de los propósitos con los que se hizo esta serie fue hacer un rescate del idioma galés. Porque, bueno, como ustedes saben, el idioma galés lo habla muy poca gente en el mundo y se va perdiendo. Entonces hicieron esta serie, que es maravillosa, una serie, hay un detective que investiga hechos de sangre en el campo. Es un ambiente rural. El paisaje es protagonista en la serie, es protagonista. Tiene como un aire a la Patagonia, a nuestra Patagonia. Hay una dirección de fotografía increíble. Y bueno, se hizo esta serie para rescatar el idioma, entonces se hicieron dos versiones. Una versión en galés y una versión en inglés. Cada escena la grababan dos veces. Primero la grababan en galés, después la grababan en inglés. Me parece que es una curiosidad interesante. La serie no se van a arrepentir y abarca de una u otra forma todos los temas de los que hemos estado hablando. Ese sería mi paréntesis audiovisual. Muchas gracias, Valeria. Le voy a dar la palabra ahora a César Bernay, y una vez más, la pregunta en este caso para César llega con una particularización que acaba de llegarnos por Facebook Live. Manuel Carrasco, además de la pregunta que ya teníamos, pide que César recomiende algún autor que incorpore elementos de criminología en sus novelas. Así que la pregunta que estaba... Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, Manuel pregunta que recomiendes algún autor que tu juicio incorpore elementos de criminología en sus novelas. Aparte de la pregunta que ya teníamos, ¿hay alguno que a tu juicio incorpore eso? Cosa que no necesariamente ocurre. Muchas veces los que escriben y escribimos
en este género no necesariamente manejamos los elementos de criminología profesionales al detalle. Entonces, dejo ahí esa pregunta complementaria. Bueno, muy técnica la pregunta, vamos a tratar de responderla. Respecto a lo que estamos leyendo, yo quiero contarles que estoy leyendo la colección La Otra Oscuridad, de Espora y Rinoceros, una colección muy entretenida, da cuenta de la vanguardia hoy día en género negro. Comenzamos con El Femicidio de la Carta, lo tengo acá, Femicidio de la Carta, Bartolomé Leal, muy crudo, muy directo a veces, mucha sangre a ratos, pero muy interesante, por cierto. Luego tenemos la Teresa la Tigresa, de Eduardo Sotodía, donde está el Filete Sotelo y Chuleta Montero, que es una pareja de detectives que no ocupan el procedimiento actual, ¿no? Se quedó pegado un poquito en lo que era antes de los 90, pero interesante sí porque da cuenta del barrio Yungay, barrio Mapocho, etc. También, por cierto, ya que hablamos del barrio Yungay, acá está, ¿cierto? Estación Yungay, de Eduardo y Cecilia también, parte de la colección que estamos dándole lectura. El Dedo en la Llaga, ¿no? De Julián Avaríez Aguirre, también parte de la colección. Y lo que terminé de leer recién, ante la pregunta que estamos leyendo, fue esto, de Néstor Ponce, ¿verdad? Hay amores que matan, excelente, es de bolsillo, esto de muy fácil lectura. De hecho, esto me lo leí cuando estaba esperando mi vacuna, ¿no? Estaba esperando mi Sinovac en la fila, me lo leí, fantástico este libro, da cuenta de todo lo que es la zona argentina de Salta, hasta llegar a lo que es Córdoba, todo lo que era la Argentina, la Pampa del fines de 1800, de 1900, fantástico el crimen, porque también interviene un bibliotecario que con su archivo da cuenta de un crimen que estaba pendiente de resolver hace mucho tiempo, ¿eh? Así que eso estamos leyendo, La Otra Oscuridad, y ahora corresponde leer la obra de Julia, ¿no? Así que me corresponde ahora leer La Conjura de los Neuróticos Obsesivos para dar cuenta de esta colección. ¿Qué le puedo recomendar a los lectores? Bueno, hay una obra que me gusta mucho, también la terminé de leer hace muy poco, es esta Crónica Roja de Rodrigo Fluxá, da cuenta de crímenes, da cuenta de casos reales, policiales concretos, donde se pueden triangular al homicida, a la víctima y al detective. Y respecto a la pregunta que me planteas, Eduardo, respecto a los elementos de criminología, naturalmente también están incluidos en los trabajos literarios de mi autoría. El crimen se puede analizar por una parte desde la criminalística, cuando uno levanta la evidencia en el sitio del suceso y puede uno detenerse en la técnica de cómo levantar una evidencia en el sitio del suceso, ya sea un cabello, un casquillo de bala, una mancha de sangre, de orina. Y por otro lado está la criminología, que es diferente a la criminalística, toda vez que se aboca al estudio de estos elementos que inciden en que el criminal cometa el crimen, es decir, cómo influye el entorno, ¿verdad? Cómo influye la familia, cómo influye esta relación con los pares, ¿verdad? Hay conductas desviadas que desde la psicología se pueden analizar, todo lo que son las psicopatías, etc. En mi trabajo literario se aborda un poquito aquello, se aborda un poquito cómo muchos criminales van a la cárcel no a rehabilitarse, sino que van a la cárcel a perfeccionarse en el crimen. Todos esos antecedentes se dan cuenta un poquito en lo que es mi trabajo literario. Muchas gracias, César. Voy a una última pregunta que llegó por el Facebook de Max Valdés. Esta pregunta es para todas y todos. ¿Qué tipo de emociones canaliza la novela negra, así como en general, pero en particular la que ustedes escriben? Bueno, yo, ya que estaba haciendo uso de la palabra, brevemente, respondiendo a Max Valdés, que le mando un tremendo saludo, gran compañero. En mi parte, yo trabajo mucho en la emoción de la venganza. Yo creo que la venganza está presente en varios crímenes, la envidia también, ya hay muchos crímenes que se cometen por envidia. El homicida envidia la belleza de la víctima, envidia el dinero que tiene la víctima, envidia el estatus. Yo creo que también esos dos emociones por mi parte, lo que puedo compartir, la envidia y la venganza son emociones que están presentes en muchos trabajos que he estado desarrollando. Muchas gracias, César. Julia. Hola Max, gracias por tu pregunta. Yo encuentro que es una pregunta muy difícil. Creo que qué emociones. Yo creo que en mi caso, la novela negra, cuando escribo, tengo un poco de rabia y creo que esa rabia se traduce en el detective. Ahora, naturalmente, el Miguel Cancino
de Juegos de Villano no es el mismo que el Miguel Cancino de La Conjura de los Neuróticos Obsesivos. Ha cambiado, ya no siente, ¿no es cierto?, esa impotencia, quizás, o sea, la impotencia la siente, ¿no es cierto?, pero esa necesidad de discutir y pensar que con la razón puede cambiar mentalidades, ¿no es cierto?, que se ve más en la primera novela. Pero siento yo que hay una gran impotencia, ¿ya? Y una gran rabia frente a cómo se plantea la realidad, a todas estas injusticias que ha mencionado Valeria, ¿no es cierto?, a toda esta falta de memoria, a esta capacidad de poner el pie encima, ¿no es cierto?, que se evidencia todos los días en nuestra sociedad. Entonces, yo pensaría que es eso, es visibilizar, ¿no es cierto?, quizás esta frustración, ¿no es cierto?, esta rabia, quizás a través de la novela negra se puede mostrar, ¿no es cierto?, o se pueden recordar, más bien quizás recordar o resaltar estas situaciones que nos hacen tanto mal, ¿ya? Estas situaciones yo diría quizás a nivel doméstico, que podríamos llamar violencia, ¿no es cierto?, o acosos laborales, podríamos hablar de grandes estafas, de injusticias sociales, ¿no es cierto?, como también violencias quizás que nosotros podemos apreciar en algunos hogares, ¿no es cierto?, y maltratos, en fin, yo creo que es la rabia y la frustración, ¿no es cierto?, frente a tantas injusticias. Y creo que yo no recomendé, entonces quería recomendar algo antes de irme, aparte, ¿no es cierto?, recomendar a José Gay, que en realidad es uno de los grandes escritores que tenemos. Trazas Negras, ella es una revista negra, ¿no es cierto?, y en ella hay muchos escritores y escritoras que colaboran con sus cuentos, con reseñas, con estudios, y me parece que es importante conocer la revista, leerla, porque de esa forma vamos actualizando también de quiénes somos los que estamos escribiendo, colaborando, y qué diálogos se produce entre los escritores y las escritoras. Eso a mí me parece, y bueno, pronto habrá un especial de escritoras en Trazas Negras, entonces también para que estén atentos y atentas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Juan Pablo, no sé si quieres comentar algo de esa pregunta sobre las emociones. Sí, yo estaba pensando, y la pregunta es muy buena. Creo que al menos desde el punto de vista del personaje que yo creé para la novela Operación Requiem, yo creo que la emoción era la nostalgia, como algo o un círculo, algo que no había cerrado en el pasado. Entonces, Julián Oceg había conocido a una chica que le había gustado en la universidad, pero también es una muchacha que había sido, que de alguna manera era inabordable de alguna manera, que escondía un cierto misterio, eso le gustaba a él, y que luego no sabe nunca más nada de ella, y descubre que es esta guerrillera, varios años después, cuando él ya es un periodista, digamos. ¿Qué es lo qué lo mueve a buscar a esta mujer? Es la nostalgia, es algo que quedó inconcluso en el pasado. Y yo creo, y ahí lo concateno un poco con lo que creo que Valeria dijo al inicio, que es el tema de la memoria, al final. O sea, cómo la memoria había quedado tapada de alguna manera, había quedado enterrada y vuelve a surgir a raíz de una fotografía que su jefe le entrega. El jefe, el periodista jefe de él, le dice, oye, tienes que investigar antecedentes de esta mujer, y le pasa una fotografía y descubre que es esa muchacha que él había conocido en sus años universitarios. Entonces creo que es como la nostalgia, la desmemoria podría ser también, ambas emociones
que, que en este caso, en el caso particular de este personaje que yo describí, lo mueve. Bueno, también quería engancharme, salir un poco del tema, pero también engancharme un poco con lo que hablaba Valeria. Y también el tema audiovisual para mí, se me había olvidado decirlo, pero yo creo que todos los que de alguna manera leemos novela negra o leemos novelas que se cruzan con temas como la novela negra, también seguimos series de televisión o películas. Y en la novela, por ejemplo, que yo escribí también, el personaje tiene que ver videos, tiene que ver películas para poder descubrir algunos datos de los personajes que él está investigando. Entonces surgen clásicos como Hitchcock. Y en cuanto a series de televisión, creo que también podría recomendar, tal como Valeria había recomendado, que una que a mí me fascinó mucho, que es Mindhunter, que de alguna manera escudriña, profundiza en la psiquis de los asesinos. Si bien es muy gringa, es una cosa muy anglosajona, pero perfectamente se podría trasladar a la realidad de, digamos, de los asesinos locales chilenos. A todo esto, me gustó mucho la recomendación de César de Rodrigo Fluxá. Creo que también es muy bueno el libro que Fluxá hace después sobre el asesinato, sobre la muerte de esta mujer en Concepción, me parece, que la encontraron en una casa, digamos, escondida en el altillo de la casa, y que hasta el Diana día de hoy Heger. claro, exactamente, no se sabe, el caso Heger, que no se sabe hasta el día de hoy qué fue lo que realmente ocurrió. Creo que, creo que ese libro es muy, muy bueno. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y con Valeria, y esta última pregunta, vamos a ir cerrando ya porque nuestra sesión termina a las 11:30. Valeria. Sí, es compleja la pregunta, pero sí, pero vamos a tratar. Yo creo que la conexión, las emociones que se mueven, o lo que ocurre, porque estamos hablando cuando uno escribe no piensa mucho en eso, pero mientras mis compañeros hablaban, traté de hacer un poco de reflexión al respecto. Y creo que, bueno, indudablemente hay una necesidad de justicia, que es uno de los motores, descubrir la verdad, revelar la verdad, desnudar la verdad, en un país como este, tan injusto, con tanta impunidad. Y por otro lado también hay algo que tiene que ver con que la novela negra eh, permite acercarse a lugares que son súper precarios emocionalmente, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de mi personaje, que se llama Laura Naranjo, que tiene que ver con la sensación de inadecuación. O sea, Laura Naranjo es una mujer que está en un momento en una crisis, no tiene trabajo, su relación de pareja terminó, y eso la saca del carril, de la normalidad, o de lo que entendemos por normalidad, y su soledad la hace enfocarse en un afuera que hasta ese momento había pasado desapercibido para ella. Entonces eso la conecta con otros personajes que están también fuera de las redes de la normalidad, y ahí nacen cosas nuevas. Entonces, esta como eh, fragilidad de los personajes que no encajan, ya sea porque no tienen trabajo, ya sea porque están solos, ya sea porque son viejos, eh, ya sea porque no tienen educación, es un mundo, es un mundo que a mí me atrae mucho, porque creo que ahí está la esencia de lo humano. O sea, todos no encajamos, algunos más, en algunos es más evidente, pero la verdad es que todos nos vivimos contando cuentos con respecto a eso, y lo cierto es que no encajamos, somos todos frágiles, somos todos raros, eh, y necesitamos empezar a mostrarnos como somos, y a romper las mentiras relacionadas no solo con la impunidad, sino con lo que se supone, a qué se supone que vinimos a
esta vida, digamos, a aparentar o a ser realmente quienes somos. Voy a aprovechar de los 5 minutos y porque hablé de los libros pero no los mostré, entonces tal vez a alguien le gustaría, hay gente con memoria visual, esto es René Vergara, no sé si se ve al revés, pero es René Vergara, es muy entretenido, es un rescate. Este es Fred Vargas, que como les digo es una escritora francesa, mujer. Esta es la novela que les comenté del premio Nobel, de la premio Nobel, ¿ya? Sobre los huesos de los muertos, y bueno, esta es la novela de Julia, que también para que lo retengan visualmente. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Estamos casi en la hora. Yo para cerrar quiero agradecerle a los 2 escritores y las 2 escritoras que nos han acompañado en esta primera mesa. Muchas gracias, Valeria, Juan Pablo, Julia, César. Muchas gracias. Y quiero, a propósito de la pregunta de qué recomendarían para leer, quiero salirme un poco de mi rol de moderador y recomendar yo también, y en particular a todas aquellas auditoras y auditores que están ahora en el Facebook Live, que no hayan leído El Misterio 15, el primer caso de Laura Naranjo, o Juego de Villano, o Macabro, o Operación Requiem, o La Conjura de los Neuróticos Obsesivos, que son las óperas primas de estas autoras y autores. Se las recomiendo, pero muy sinceramente son muy buenas obras. Estamos hablando de 2 escritores y 2 escritores que se nos sumaron al equipo negro en forma bastante reciente. Estamos hablando entre el año 2018 y 2020. Así que recomendación para estos tiempos de pandemia, que a veces es bueno darle la oportunidad un poco más a la lectura, cualquiera de esas obras. Cualquiera de esas obras, como han visto, tiene una variedad de temáticas. Estamos hablando a veces de rescate de la memoria, de la época de la dictadura, o de la postdictadura, o estos temas de los poderes de las familias y la pesada carga, crímenes reales y documentación y investigación detrás de esos crímenes reales. Hay una variedad ahí de obras de muy buena calidad, así que recomiendo, terminando esta sesión, quienes no lo hayan leído, vayan a comprar las obras de nuestros invitados de hoy, que son muy buenas. Nos están llegando muy buenos refuerzos al género negro. Muchas gracias a las y los participantes.